Buenas tardes. Sí, la Asociación de Origen Cayupanqui es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es rescatar y difundir las raíces mestizas, eh, producto de la unión tanto de la sangre hispana como de la sangre andina, ambas por igual. Bien, en esta ocasión nuestro ponente es Dante Urbina, es autor, conferencista y docente especializado en temas de economía, filosofía y teología, seleccionado luego de competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Bien, es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de los libros Economía para herejes, Dios existe, ¿cuál es la religión verdadera? La economía irracional, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entre otros. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de Perú, México, España, Argentina, Colombia, Costa Rica y Alemania. Ha publicado en revistas académicas de Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido, India, Ucrania y Australia. Ha conducido el programa Respuestas Apologéticas, bien, en la DHM Televisión en España. Es es blogger en Infocatólica y cofundador de la Escuela de Apologética así, de los Estados Unidos. Es también presidente del movimiento Gardendal, de Perú, ganador del Premio Excelencia Prima FP por haber ocupado el primer puesto durante todos sus años de estudio y de la beca Presidente de la República otorgado por el Estado peruano. Ha realizado cursos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Universidad de Tsinghua en China. Ha participado del curso especializado sobre pobreza multidimensional organizado por la Universidad de Oxford. ¿Me permite un momento, por favor, para poder culminar? Es miembro honorario de la Asociación Nuestra América en Alemania, consejero del Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito Jerónimo Feijó de Chile y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Economía Crítica y Crítica a la Economía y del portal Público GT en Guatemala. Asimismo, con material especializado exclusivamente de su autoría, gestiona canales YouTube que supera los 5 millones de visitas. Adelante, Dan Turbino. Muchas gracias por la invitación por esta oportunidad de conversar sobre este tema. Ok, vamos a hablar sobre doctrina social de la Iglesia desde el hispanismo, la Escuela Hispana de Economía. Hablar de hispanismo, hablar de hispanidad a fondo implica necesariamente el vínculo con la Iglesia, con la fe católica. El reino hispano fue grande porque puso primero a Dios. No se puso primero a sí mismo, no puso primero a España o la hispanidad. El hispanismo puso primero a Dios y eso lo hizo grande. Pues bien, cuando hablamos de Escuela Hispana de Economía y Doctrina Social de la Iglesia, lo que voy a desarrollar es una relación profunda entre ambas visiones, entre la enseñanza social, política y económica que nos da el magisterio de la Iglesia y asimismo la tradición de pensamiento de los más relevantes intelectuales de la hispanidad vinculados a la cuestión de pues la doctrina social, el asunto político, jurídico, económico en las raíces de la hispanidad. Y esto hace referencia fundamentalmente a la llamada Escuela de Salamanca. Sin embargo, en vez de Escuela de Salamanca, es más exacto hablar de Escuela Hispana de Economía, porque los autores y alcances de este enfoque no se reducen solamente a Salamanca o a la Universidad de Salamanca, sino que esta fue una escuela de pensamiento que se expandió en un rango más amplio del territorio hispánico de dicha época. Estamos hablando más o menos de los siglos XIV a XVII. Al respecto, el economista español que ha investigado profundamente sobre la escuela de Salamanca, Daniel Marín Arribas, en su
escrito La Iglesia, el Liberalismo y la Escuela de Salamanca, que aparece como apéndice en el libro La Iglesia y el Liberalismo de Christopher Ferrara, editorial Última Línea, Málaga, 2017, página 477, dice, abro cita: la Escuela de Salamanca, como escuela católica y tomista, tiene unos planteamientos sobre el hombre, como los del mismo magisterio de la Iglesia, con la cual está en comunión. Ellos no representan otra cosa que parte de la misma doctrina social de la Iglesia, en coherencia con los postulados evangélicos y eclesiásticos. Fin de cita. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, nos referimos a la enseñanza del magisterio católico acerca del sistema económico, de las cuestiones políticas y sociales. La doctrina social de la Iglesia es, en cierto modo, oficialmente inaugurada por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891, donde él trata la llamada cuestión obrera. La cuestión obrera era un modo de hacer referencia a lo que en la terminología marxista se llamaba la lucha de clases. Por un lado los empresarios capitalistas, por otro lado los proletarios u obreros y un conflicto social. Estando, por supuesto, la conceptualización marxista de ello equivocada, como denunció a su vez la encíclica Rerum Novarum. Pero a su vez esta encíclica denuncia el liberalismo. Y esto es propio de la doctrina social de la Iglesia. La condena tanto al comunismo marxista como al capitalismo liberal. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987, dice que la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el colectivismo marxista como ante el capitalismo liberal. Dicho eso, estas formulaciones de la doctrina social de la Iglesia no son más que proclamas magisteriales de lo que ya se viene teniendo en la tradición católica. Y dentro de esa tradición de pensamiento católico tenemos el singular aporte de la hispanidad, de la Escuela de Salamanca, o para decirlo con más propiedad, como se indicó al comienzo, la Escuela Hispana de Economía. Por tanto, el objeto de esta conferencia va a ser mostrarles en 5 puntos claves cómo la doctrina social de la Iglesia tiene su conexión y su antecedente en términos de lo que serían las formulaciones explícitas de doctrina social de la Iglesia, porque obviamente esta doctrina social de la Iglesia viene desde el mismo siglo I, desde que existe la Iglesia, pero su desarrollo explícito, autoconsciente como tal, o más oficial o identificado como oficial, pues es sobre todo a partir de la Rerum Novarum. Estamos hablando de finales del siglo XIX en adelante. Pero ya los pensadores de la hispanidad nos daban estas raíces de pensamiento. Vamos a los 5 puntos entonces de doctrina social de la Iglesia desde el hispanismo. Primero, la primacía de Dios. Primero voy a citar la fuente magisterial de doctrina social de la Iglesia y luego voy a mostrar cómo los pensadores hispanos desde antes ya habían proclamado esto. Dice Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 41. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Juan Pablo II es que la doctrina social de la Iglesia implica una jerarquía de valores. Y en esa jerarquía de valores lo primero es Dios. Lo primero no es la colectividad, como en el comunismo, como en el colectivismo marxista, ni tampoco el individuo con sus preferencias y su mera libertad negativa, como en el capitalismo liberal, sino que lo primero es Dios. De este modo, la libertad tiene que orientarse primero hacia la verdad sobre Dios y sobre el hombre. No es que es la libertad la que nos hace verdaderos, sino que es la verdad la que nos hace libres, como dice nuestro Señor en Juan 8:32. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, con base en esta idea, defiende y proclama la libertad del hombre. Pero contrario a lo dicho por el pretendido católico liberal Rafael Termes, de que para un liberal ante todo la libertad es primero, para la doctrina social de la Iglesia, Dios es primero. Y la libertad es un valor genuino y verdadero que se defiende, pero como sujeto
al principal valor de todos, Dios mismo, la verdad misma. En cambio, defender la libertad sin la verdad sobre Dios, eso es luciferino, eso es satánico. Y yo lo digo así con términos fuertes, pero es lo que implica. Porque cuando Lucifer dice non serviam, el gran grito, non serviam, no serviré, ¿qué es lo que está haciendo? Utilizando su libertad fuera o de modo contrario a la verdad sobre la criatura y Dios. Entonces la doctrina social de la iglesia da primacía a Dios. Y esta proclama la encontramos también en el gran pensador Luis de Molina. Luis de Molina, en su libro Sobre la justicia y el derecho de 1593, Tratado 2, Disposición 28 o Disputación 28, numeral 1, dice: Cristo, en cuanto Dios, es por derecho de creación Señor de todas las cosas. Nótese que el contexto de estas palabras no es que Luis de Molina, bastante conocido por plantear el esquema filosófico-teológico del molinismo como una posibilidad de conciliación de la cuestión de la predestinación y el libre albedrío, que no es nuestro tema y en ese punto particularmente yo no suscribo las tesis de Molina, eh, pero más allá de esa discusión, lo que tenemos es que Luis de Molina realizó muy buenos aportes en el pensamiento social, jurídico, político y económico. Y en un libro sobre esa materia, ¿no? Él no está hablando así, aquí sobre devoción espiritual, mística. Está hablando en un libro titulado Sobre la justicia y el derecho. Es un tratado jurídico. Dice Cristo, en cuanto Dios es por derecho de creación, Señor de todas las cosas. Entonces, el señorío de Cristo no es simplemente sobre las almas individuales o solo sobre la iglesia como un sistema cerrado o sobre la parroquia, sino sobre el conjunto de la creación. En otras palabras, el señorío de Cristo se extiende a las esferas social, política y económica. Ese tipo de pensamiento en donde toda la realidad social y económica es englobada, pero dando la primacía a Dios, al Dios cristiano, es algo que ya encontramos pues en la Escuela Hispana de Economía. Segundo punto, la finalidad del orden social. Esto claramente tiene una conexión. Acá lo que nosotros tenemos es que si Dios existe y Dios crea el mundo de los hombres, pues hay una estructura teleológica, es decir, esto se crea o se hace con un propósito. Dios tiene un propósito para el hombre. Y no solo para el hombre individual, para cada hombre como individuo separado o atomizado, no, sino para el hombre en tanto también cuerpo social. Al respecto, dice el Magisterio, por boca de Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, 1991, numeral 36, cito: No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más no para hacer más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. Por esto es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones. Fin de cita. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Juan Pablo II sobre el orden social y económico? Que no es malo el deseo de vivir mejor, el progreso, pero el problema es cuando toma un enfoque materialista, simplemente ordenado hacia el tener y no al ser, en donde buscamos simplemente tener más de modo materialista, productivista o consumista, y no ser más o ser mejores. Se plantea que la finalidad del orden social y económico es la promoción del desarrollo integral del hombre, no solo la parte material o solo la parte espiritual, sino el conjunto. Y esto desde un marco ético. Se plantea que las decisiones de inversión, ahorro, consumo deben tener en cuenta el orden moral. No se trata simplemente de buscar la satisfacción individual según le parezca a cada uno,
No se trata simplemente de establecer una revolución comunista violenta para luego repartir y organizar el orden social en donde todos tengan la panza llena. Y punto. Tampoco se trata de un esquema de capitalismo liberal en donde cada uno busca egoístamente su propio placer en medio de un esquema de puros acuerdos voluntarios y ya está, cada uno satisfecho. Sino que se habla de la necesidad de una mirada más allá de la satisfacción, sea individual o colectiva. Se habla de ser y no solo de tener, de ser más y no simplemente de estar satisfecho. Pues bien, este tipo de conciencia sobre la finalidad trascendente del orden económico-social, más allá de un mero esquema productivista, consumista o materialista, ya lo encontramos siglos antes formulado por esta gran estrella de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, quien en su libro De Potestae Ecclesiae Prior de 1532 dice, De Potestate Ecclesiae Prior, dice, la finalidad del poder civil es hacer y mantener a los hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, dotados de virtudes. Entonces se habla de un orden social orientado hacia la virtud. No se trata simplemente de que la gente esté satisfecha o que haya estabilidad política o social, sino virtud. Países que tengan una gran estabilidad política y social y donde la gente esté muy cómoda, pero al mismo tiempo sea viciosa, simplemente son fábricas de almas para el infierno. Si han visto algún material mío, ya saben que a veces hablo duro. Un país que tenga los más altos índices de desarrollo humano, donde tengan los primeros puestos en los rankings de transparencia en las instituciones públicas, eficiencia, tecnología, desarrollo humano, crecimiento económico, etcétera. Pero al mismo tiempo, donde la población es viciosa, no sería bien visto por Francisco de Vitoria. Y lamentablemente hoy en día encontramos muchos países que están en el top de los índices de desarrollo humano, pero donde la drogadicción entre los jóvenes, como droga legal y muy estable y con mercados muy ordenados y limpios de droga, está extendido por todas partes. Donde hacen su aborto libre, gratuito y seguro, como dice el eslogan feminista, en unos centros de salud, más bien de matanza para este caso, muy bien gestionados por instituciones públicas y o privadas. Y todo puede ser muy ordenado, pero es matanza. Son madres matando a sus propios hijos. Puedes tener jóvenes que viven en países donde hay buenas oportunidades laborales, bajos niveles de corrupción, etcétera, y que todos los fines de semana igual se van a tomar y varios de ellos se suicidan. No voy a seguir haciendo referencias indirectas. En gran parte estoy pensando en países como los nórdicos, ¿ok? Pero no solo los países nórdicos, sino también algunas naciones como Canadá o Países Bajos, que tienen este tipo de problemáticas. Pero pueden salir muy bien en índices de estabilidad política y demás, ¿no? Pero lo que se quiere es ir hacia la virtud, hacia propiciar una población virtuosa, un fin trascendente y no meramente materialista. Tercer punto, la justicia social. Hay quienes, pues a veces pueden estar más escuchando los cantos de sirena o cacareos de cierto político que pueda decir viva la libertad y todo eso, y que desprecia la noción de justicia social, o hay algunos que pueden estar más prestando oídos a teóricos austriacos, modernistas como Mises y Hayek, que desprecian la noción de justicia social, pero miren lo que dice la voz del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2426, sabrosita. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe no moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Ahí lo tenemos, hay una concepción católica sobre justicia social. Ojo, con esto no estoy diciendo que el catolicismo tenga que avalar a cualquier partido político que se llene la boca hablando de justicia social o a cualquier grupo izquierdoso que apele al término justicia social.
Simplemente significa que hay grupos marxistas, socialistas o simplemente grupos de políticos corruptos, sin más, que pervierten la noción de justicia social. Pero hay una genuina concepción católica sobre la justicia social, que precisamente esto molestaba al liberal Hayek. Pues bien, la idea de justicia social es proclamada también por los pensadores de la Escuela Hispana de Economía. Por ejemplo, el ya citado Luis de Molina, en su mismo libro sobre la justicia y el derecho, 1593, Tratado 2, disputa 349, numeral 1, dice, abro cita, peca la persona que compra a un precio inferior a la mitad del justo o vende un precio superior al justo en la mitad del mismo. Y por tanto, en el fuero interno de la y tanto en el fuero interno de la conciencia como en el externo está obligada a restituir. Quiero que noten esto. Luis de Molina no solo dice es pecado en el fuero interno de la conciencia, sino también dice que en el fuero externo está obligado a restituir. ¿Qué significa esto? Que vender más del 50% o a menos del 50% del precio justo, el hacer una transacción que se salga de los límites del precio justo en más menos el 50%, según refiere Luis de Molina, no solo es pecado a nivel religioso, no solo es ilícito a nivel moral, sino también es ilícito a nivel de derecho, a nivel jurídico, porque Luis de Molina dice que está obligado en el fuero externo a restituir, no solo en el interno de su conciencia. Hay ciertos liberales, por ahí también hay un instituto, ¿no? El Instituto Juan de Mariana, que nos quieren presentar al padre Juan de Mariana como un liberal. Hay gente como Murray Rothbard o Gabriel Zanotti que vienen a decir que los pensadores de la Escuela de Salamanca eran liberales, etcétera. Pero aquí vemos a Luis de Molina hablando no de un precio libremente formado por la sola fuerza de mercado, sino de un precio justo, que tiene en cuenta consideraciones éticas, objetivas, y al mismo tiempo que si se sale de los límites de ese precio justo, uno está obligado, no solo por fuero interno, sino por fuero externo, a restituir. Estos pensadores entonces están hablando en términos de una justicia social. Asimismo, Francisco de Vitoria, en su comentario a la Secunda Secunde, 1535, cuestión 77, artículo 1, apunta: solo porque otro necesite más una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara. Repito, solo porque otro necesite más una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara. En cambio, en los discursos liberales, pues con el libre juego de la oferta y la demanda, si la gente necesita más desesperadamente algo, entonces es legítimo venderlo más caro. Por ejemplo, cuando hubo este atentado del 11 de septiembre, más allá de las controversias que pueda haber en torno al atentado, voy al hecho práctico de que se cerraron fronteras y no estaban saliendo vuelos. Entonces, ponte tú en ese lugar, tú estás en Estados Unidos, eres una persona, por ejemplo, un español, que está justo en Estados Unidos en esas fechas y tienes que volver a tu país al día siguiente, pero cierran los aeropuertos. ¿Y saben qué pasó? Los hoteles subieron extremadamente sus precios. Entonces hay una situación de urgente necesidad porque uno no puede salir del país, no puede dormir en la calle, tiene que ir a un hotel. Entonces los hoteles suben sus precios desmesuradamente. Por supuesto, yo sé que un economista neoclásico austriaco me dirá, sí, pues es que como hay más demanda, el movimiento natural es que para restringir la administración de la oferta, las empresas hoteleras tendrán que subir sus precios. Ok, no me voy a meter a discutir eso, que de profesión soy economista, tengo un doctorado en economía, estas cosas también se pueden discutir, pero el punto al que voy, dado que quiero estar enfocado en la cuestión del pensamiento hispano, es que no me vengan a decir que los de la escuela de Salamanca eran antecedentes del liberalismo, porque más bien Francisco de Vitoria estaría en contra de que se haga una movida sobre esa, por más libre mercado que se apele. Francisco de Vitoria tendría en cuenta la justicia social, y la justicia social implica tener en cuenta la necesidad del otro y no aprovecharnos de la necesidad del otro. ¿Que puede haber una subida de precios en ese tipo de situación? Sí,
pero esto no quita el hecho de que se aproveche también la urgente necesidad de la gente. Cuarto punto, el problema de las transacciones inmorales. Dice la doctrina social de la Iglesia por boca de Juan Pablo II en la Centesimus Annus, numeral 36. Se pueden crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. Luego agrega, de este modo la capacidad innovadora de la economía libre termina por realizarse de manera unilateral e inadecuada. La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. O sea, lo que está sosteniendo acá la doctrina social de la Iglesia es que no podemos simplemente decir, bueno, cada cual que busque su mejor satisfacción y la mano invisible del mercado acomodará las cosas y ya está. Sino que se sostiene que hay cierto tipo de transacciones que violan el orden moral o que son contrarias a la promoción de la familia. No solo el tema del aborto, sino los mercados mencionados aquí, ¿no? Las drogas, la pornografía, podemos pensar en la prostitución, etcétera, son mercados que generan unas circunstancias que son contrarios al orden de la familia. Ser pro familia no implica simplemente oponerte al aborto y oponerte a que se case tal tipo de gente o algo así, tal grupo de personas. Ciertamente, el ser pro familia implica eso. Lo que estoy diciendo es que no solo implica eso, sino también implica luchar en otras dimensiones. Si eres pro familia, por ejemplo, no solo tiene que preocuparte del problema del aborto o de quienes se casan, sino también el problema de quienes se divorcian. Gran parte de nuestras naciones están en una pandemia de divorcios. La gente se divorcia mucho y es una problemática en realidad que poco se habla en las discusiones de los grupos políticos pro familia, pero si de verdad nos interesa la familia, hay que pensar en eso. Y detrás de estas desestructuraciones de la familia muchas veces están estas formas de consumismo, estos tipos de mercado, este tipo de transacciones inmorales. Pues bien, les había yo mencionado el Instituto Juan de Mariana, ¿no? El Instituto Juan de Mariana promueve el pensamiento liberal amparándose en el nombre de este gran sacerdote católico y pensador de la escuela hispana de economía, Juan de Mariana. Pero miren lo que dice Juan de Mariana al respecto, esto no suena nada liberal, miren. Juan de Mariana, en su libro sobre los espectáculos, 1609, capítulo 25, abro cita, se debe abolir de la República los burdeles como pública peste, donde las mujeres de prostituida vergüenza hacen miserablemente torpe ganancia. Entonces, el hecho de que Juan de Mariana pueda hacer declaraciones tan fuertes en contra de este tipo de mercado, porque es un tipo de mercado, es muestra de que no está en sintonía con el tipo de figura liberal que quiere presentar ese instituto que se arroga su nombre. Por supuesto que se puede discutir desde una perspectiva atomista, y esto lo tenían en cuenta los teóricos de Salamanca, en qué medida puede ser prudente o no restringir demasiado ciertas transacciones. Santo Tomás de Aquino ya había notado que un estado policial que persiga absolutamente todos los pecados sería un mal mayor tal vez que permitir ciertas cosas. Está dentro de la prudencia gubernativa, por lo tanto, el perseguir aquellos vicios que alteren el orden público, pero al mismo tiempo tener en cuenta que hay ciertas cosas en las cuales uno puede tener cierta flexibilidad de ver en qué medida lo va a perseguir o no. Pero la idea de un estado mínimo o neutro que no persiga nada, no es la visión tomista ni de la escuela de Salamanca, ojo. O sea, decir que no hay que regularlo todo no es lo mismo a decir que no hay que regular nada, sino que hay escenarios intermedios. Y dentro de esos escenarios intermedios de poner ciertas restricciones, multas, prohibiciones, horarios restringidos, días restringidos, etcétera, para cierto tipo de mercados o transacciones, es algo propio de la Escuela Hispana de Economía y de la doctrina social. Vamos con el último punto. La cuestión de la redistribución del ingreso. Esto lo sostiene la doctrina social católica. En la Centesimus Annus, numeral 15, dice Juan Pablo II. Para conseguir estos fines, el Estado debe participar directa o indirectamente.
Indirectamente y según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro. La doctrina social de la Iglesia ha sido constante, y eso también está recogido en el Catecismo, de que la sociedad debe buscar mecanismos para proteger al trabajador en paro. Ojo, esto no significa que la doctrina social de la Iglesia tenga que estar de acuerdo con cada medida política de compensación por desempleo, o que la doctrina social de la Iglesia plantee de pagarle eternamente un ingreso a vagos que quieren vivir sin trabajar. No, pero de que debe existir en la sociedad ese tipo de mecanismo, sí, debe existir. O sea, de compensar a los que están en situación de desempleo de un momento a otro. ¿Cómo administrar ese mecanismo? ¿Cuánto tiempo darlo? ¿A quién darlo? ¿Bajo qué condiciones darlo? Eso es una discusión ya que no pertenece a la doctrina social de la Iglesia, sino a políticos y economistas. Pero el principio de que debe haber ese tipo de redistribución del ingreso, por ejemplo, ese tipo de protección social, es propio de la doctrina. Pues bien, esto también lo encontramos en el no liberal, Padre Juan de Mariana, que en su libro sobre el rey y la institución del reinado de 1599, libro 3, capítulo 8, dice: la primera razón que debe tener un gobernante para alivianar la miseria y socorrer a la plebe consiste en que si los ricos se viesen obligados a derramar lo que sin medida alguna acumularon, pertenecerían aquellas riquezas a muchos y no faltarían a nadie alimentos. Lo que está diciendo el padre Juan de Mariana es que debe haber una redistribución del ingreso. Esto, ojo, simplemente es plantear el principio de redistribución. No es lo mismo a decir que se apoya cada discurso de cada político marxista o cada cosa que quiera hacer cada supuesto estado de bienestar en Europa. No. Pero el principio general de que deben haber mecanismos de redistribución del ingreso en la sociedad es parte del planteamiento de la escuela hispana de economía. Y les pongo una idea, por ejemplo. Supóngase una transacción financiera del 1%. Perdón, una transacción financiera de tal modo que se ponga un impuesto de 1% a la especulación financiera. O sea, cuando esos grandes ricos de Wall Street o esos que juegan en la bolsa se hacen ricos, ellos se enriquecen. Pero cuando pierden sistemáticamente en la bolsa, se generan crisis financieras que perjudican a todos, incluidos los que no jugaron en la bolsa. Pues bien, ¿qué pasaría si pusiésemos un impuesto de 1%, solo 1%? Yo no soy un comunista que está hablando de expropiar todas las herencias o todas las riquezas, no. Pero piensa en este escenario, un impuesto de 1% a las transacciones financieras especulativas. Y que ese impuesto de 1% se utilice para atender, no sé, las necesidades de alimentación más urgentes de niños pobres en África, donde todavía tenemos gente que muere de hambre en el mismo planeta en que hay gente que muere de obesidad. Una locura. Niños que mueren de hambre en el mismo planeta en donde alrededor de la sexta parte de alimentos se desperdicia. Entonces, que haya que poner alguna regulación o redistribución no me parece una total locura. No estoy hablando aquí de expropiaciones masivas ni de impuestos del 80%. Pero sí quiero apuntar lo siguiente y con esto voy cerrando. En su libro sobre la evolución de la sociedad económica, Robert Heilower refería que en un solo día el mercado financiero internacional mueve más dinero que el comercio real de bienes y servicios en todo un año. En todo un año. Entonces tenemos que la especulación financiera donde mucha gente se hace rica sin estar produciendo de por sí valor tangible, real, directamente cualificado. Ese mercado financiero en un día mueve más que el comercio real de bienes de las naciones en un año, según lo que dice este autor. Entonces, con un impuestito del 1% nomás, sobre eso se podría hacer maravillas, pero claro, eso implicaría chocar con oligarquías
financieras internacionales, ¿no? Y hay ciertas instituciones internacionales a las que les gusta llenarse la boca hablando de redistribución y todo eso, pero no van a chocar con esas otras instancias, ¿no? Muy probablemente porque es oligarquía financiera la que los financia. Sea grupos de derecha o grupos de izquierda, sea instituciones nacionales o supranacionales, o las fachadas que muchas veces son ONGs. En resumen, lo que quiero presentarles, o lo que he querido presentarles aquí, es los principios de la doctrina social de la Iglesia, conectado con varias de las problemáticas actuales que tenemos, y mostrando cómo esos principios ya tienen su antecedente de forma brillante en los pensadores de la Escuela de Salamanca o Escuela Hispana de Economía. Muchas gracias, quedo atento a preguntas. Bien, gracias Dante por tu ponencia. A ver, ¿quién se anima a hacer las preguntas? Yo puedo empezar. Buenas tardes. Jorge ¿Qué Sánchez tal? desde Tucson, Arizona, de Raíces Hispanas, USA. Muy buena presentación, me encantó. Quisiera saber si tienes algún libro ya escrito de este tema y es increíble. La pregunta es, ya estando aquí en la sociedad americana, esto de la redistribución de la riqueza se puede dar bueno, son dos preguntas en una. Una, a través de los 500 años de la colonia, ¿cómo se manejó? O sea, toda esta parte, porque pues yo veo que había ciertas concesiones, había ciertas personas que venían a hacer algunos trabajos. Se habla mucho, como siempre lo hemos visto, de que si se llevaron oro o se llevaron plata, pero realmente cuál era la situación que pasaba, ¿no? Y la segunda es más actual, ¿hasta dónde esta distribución se puede dar a través de las oportunidades? O sea, no quiero sonar como político tampoco, ¿no? Pero, o sea, abrir a cualquier persona, esto va en principio de que, como dicen algunos temas, algunos autores, si mañana se reparte la riqueza del planeta exactamente igual a todos los habitantes del planeta, en 3 días ya va a haber ricos y pobres, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es, no sé si se entiende la pregunta, hasta dónde es la oportunidad que se puede dar para eh, la idea de redistribución de la riqueza, o qué tanto tiene que ser, eh, o sea, realmente que el mismo Estado tenga que hacerlo, ¿no? Muchas gracias y felicidades por la presentación, está increíble. Muchas gracias por su intervención. A ver, el primer punto es sobre el asunto de libros. El segundo punto es sobre la redistribución o la justicia en el contexto de la hispanidad, entiendo en la época pues del esplendor de la hispanidad. Y lo tercero es sobre los mecanismos de una distribución igualitaria, ¿no? Bien, los apunto para que no se me vaya a pasar ningún aspecto. Primero, si a alguien le interesa más material sobre ideas como las que he desarrollado, punto uno, tengo varios libros publicados en Amazon. El libro que yo diría que está más vinculado con estas cosas que he hablado se titula La economía irracional. ¿Ya? La economía irracional lo publiqué en 2021, entra en amazon.com, ponen Dante Urbina, la economía irracional, y les sale tanto en físico como virtual para adquirirlo. Asimismo, en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, van a encontrar una lista de reproducción que se llama Economía y Fe Cristiana. Y hay un montón de videos asociados a este tipo de temática. Para el que quiera profundizar, como mínimo habré dado 10 conferencias de este tipo de cuestiones. Y hasta me podría arriesgar a decir que como 15. O sea, hay bastante, ya hay entrevistas y todo ello, ¿no? También he participado de debates, he debatido, por ejemplo, contra el filósofo argentino Gabriel Zanotti sobre la cuestión del liberalismo, catolicismo y escuela austriaca. Luego, en cuanto al asunto de la redistribución o la
o esta cuestión de cómo se manejó en el orden de la hispanidad, ¿no? La economía. Pues miren, en general, yo tengo un video, para quien quiera ampliar, que se titula Economía e Hispanidad, la economía peruana durante el virreinato. O sea, en la época en que Perú, mi país, fue pues parte del reino de España, ¿no? Del reino extendido de España, incluido la parte de América, ¿no? Lo que muchas veces en los libros de historia nos dicen como la época colonial o el virreinato, ¿no? Que le llaman así. Pues ahí hago más desarrollos sobre este asunto, ¿no? Pero por darles una referencia, a ver, denme un segundo, acá está. Estela Cristina Salles, de la Universidad Nacional de Luján, y Héctor Omar Noejovich, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tienen un artículo académico titulado Las lecciones de la historia, repensando la política económica del virrey Toledo, publicado en la revista Economía, volumen 31, número 61, 2008. De las páginas 44 a 45 dicen, abro cita, el plan de desarrollo de Toledo, en términos teóricos contemporáneos, era correcto, y también para la época. 1. Consolidación del poder del Estado sobre los encomenderos, la élite incaica y el estamento eclesiástico. Entonces, haciendo un freno ahí. No es que se podía permitir, por ejemplo, que los encomenderos hagan lo que les dé la gana y que fuera como un tráfico de personas. De que en ese contexto del trato a los indígenas haya podido haber abusos, excesos, sí, como los ha habido en todo tipo de civilización, pero bajo la hispanidad se tenían mecanismos para procurar reducir, evitar o combatir esos abusos. Eso no se ve tan claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos les gusta mucho dárselos de la tierra de la libertad, pero a ver, ¿cuánta libertad le concedieron los colonizadores ingleses a los Pieles Rojas cuando llegaron, ¿no? O todo el tema de este la masacre que hubo ahí, pues ahí no se vio un respeto a esas poblaciones aborígenes. En cambio, en el contexto de la hispanidad, pues no voy a decir que la situación del indígena era totalmente igualitaria con la del poblador que venía de origen español, no voy a decir eso. Pero lo que sí voy a decir es que normalmente se reconocían a los indígenas más derechos de lo que se solía hacer en otros contextos donde monarquías europeas colonizaban tierras. Número 2. La tributación de acuerdo a las instrucciones y las glosas tenían bases modernas. 3. La idea de un polo de desarrollo minero implicaba transferencia de mano de obra de un sector de baja productividad a otro de una mayor. 4. Se trataba de crear un mercado de trabajo y asimismo impulsar las actividades productivas, por ejemplo textil. 5. Ese proceso de desarrollo se fundamentaba en subsidios del Estado, insumo, azogue y mano de obra, mitallos. Entonces acá vemos el Estado impulsando ciertos sectores. Entonces ahí se busca generar pues una repotenciación económica por medio de una intervención. 6. El Estado asumía el rol de promotor del desarrollo. Entonces tenemos ese tipo de intervenciones para buscar mecanismos de tributación, de promoción, de subsidios en el Imperio Español. A su vez, alguien que ustedes seguro ya conocen es María Elvira Roca Barea, en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, editorial Ciruela, Madrid, 2016, parte 2, capítulo 7, apunta, cito. Las condiciones laborales de los indios mineros de Nueva España en 1804 eran mejores que las de un minero inglés de la misma época. No había ni mujeres ni niños en las minas del Imperio Español, pero sí en Inglaterra. Fin de cita. Entonces, yo no voy a decir que era el paraíso de la justicia social, no, pero de que aventajaba claramente en ese aspecto a, por ejemplo, Inglaterra en la misma época, eso sí, y a Estados Unidos. Luego, tercera cuestión, el asunto de la igualdad. Hay que distinguir la igualdad de resultados de la igualdad de oportunidades. Igualdad de resultados termina siendo injusta y la doctrina social de la Iglesia es contraria a una idea de igualdad de resultados impuesta a la fuerza.
Por ejemplo, yo soy profesor universitario. Si yo a todos los alumnos le pongo la misma nota, yo estoy siendo injusto. No sería justo que a todos le ponga la misma nota porque tienen diversos niveles de esfuerzo, desempeño, de estudio, etcétera. Estoy siendo injusto al pretender ser igualitario. La justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Yo como profesor justo, en una exposición de un grupo, si soy justo tengo que tratar desigual a los desiguales. El que expuso mejor tiene que tener una nota desigual al que no expuso tan bien, por ejemplo. Entonces, no se busca a la fuerza hacer un mecanismo de redistribución para que todos tengan exactamente la misma cantidad de dinero. Eso tiene múltiples inconvenientes. Uno de ellos es el que ya se mencionó al formular la pregunta, que a los 3 días la desigualdad vuelve, ¿no? Lo que hay que procurar promocionar no sería lo único, por si acaso, pero sí una de las cosas que hay que promocionar es la llamada igualdad de oportunidades. Esto es, no forzar a que todos tengan los mismos resultados, pero tratar más o menos de que haya una igualdad o equidad al menos de oportunidades, que tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad. Por ejemplo, imagínense al joven de una familia rica haciendo un video de TikTok diciendo, el pobre es pobre porque quiere, porque le falta mentalidad de tiburón y esfuerzo. En cambio, yo ya he puesto mi empresa y mis inversiones financieras y me está yendo muy bien, jajaja. Ya. Y ahora suponte, en una zona rural, el hijo de una familia muy pobre que tiene varios hijos y este muchacho, digamos que es el cuarto hijo, y no ha terminado la primaria porque prontamente tuvo que trabajar para apoyar económicamente a sus padres y durante sus 5 primeros años de vida no tuvo una buena nutrición. Y eso le limita también su desarrollo cognitivo. Entonces, ¿él es pobre porque quiere? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar? Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades no es que yo le voy a quitar todo su dinero al joven rico para dárselo al pobre y que todos quedan mitad a mitad. No, no. Igualdad de oportunidades consiste en que tengo que procurar educación de calidad, disponible y accesible para ese joven pobre. Servicio de salud de calidad para ese joven pobre. Eso es lo que hay que procurar, mecanismos de igualdad de oportunidades, especialmente para los niños y jóvenes. Bien, vamos ahora con Wellington. ¿Me escuchas, Dante? Sí, Bueno, excelente. Pues primeramente felicitaciones, Dante, por dedicarte a estudiar un tema que es tan profundo, ¿verdad? Y es casi como atreverse a atravesar el océano nadando, ¿verdad? Porque todos estos temas son bien profundos, ¿verdad? Y es muy poca gente la que los domina, ¿verdad? O los domina o los entiende, ¿verdad? Y por eso te felicito, ¿verdad? Y gracias por trabajar por el hispanismo también. Fíjate que yo estoy de acuerdo totalmente en todo las conclusiones que han llegado a estas escuelas filosóficas, ¿verdad? Que estás hablando. Yo pienso que ha habido un gran esfuerzo para eso, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar algo, ¿verdad? Y según tu opinión, yo pienso que en realidad estas personas, más allá de pensadores, los podemos llamar que son grandes estudiosos de la Biblia, porque ellos han dedicado en sus monasterios toda una vida completa a leer la Biblia y saben lo que es entender la Biblia, ¿verdad? Leer un párrafo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al día siguiente otra vez, hasta que logremos entender qué es lo que quiere decir. Y pues ellos en realidad lo que están haciendo es interpretando lo que es la voz de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios que está plasmada en las escrituras, en la Sagrada Biblia, porque pues a la larga estas escuelas filosóficas, más allá de pensadores, son personas que están dando a conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? En las escrituras, ¿verdad? Y por eso yo pues todo lo que escucho de ellos me parece bien, ¿verdad? Y me parece que se publique, que se promocione este tema, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Acerca de el tema que mencionaste, que los socialistas muchos se agarran de este tema, y es un poco controvertido, ¿verdad? Yo estaba como que meditando, ¿verdad? Yo he estudiado un poquito los temas de la Biblia también, ¿verdad? Y está el conflicto, ¿verdad? Del socialismo, que será que Dios nos manda a llamar que seamos socialistas, comunistas? Y yo me puse, y siempre choca, ¿verdad? Pero en dónde es que choca todas esas filosofías, ¿verdad?
Recordémonos que, por ejemplo, en Isaías 1:17, el Señor en su palabra dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Esa es palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando uno lo encuentra, pues uno dice, el Señor me está diciendo que me tengo que enfocar solo en los pobres. Y pues sí, Dios lo manda a hacer así, ¿verdad? El problema es cómo vamos a aplicar esto. Y yo en lo personal pienso, esa es una opinión mía, que el socialismo que se llama ahí, pues socialismo es un socialismo personal, que yo lo tengo que implementar en mi vida, en mi proceder, en la manera como yo me comporto con las personas necesitadas que están alrededor mío. Si yo veo una persona pobre necesitada que está cerca de mi persona, ¿verdad? En mi trabajo, o que vive en la vecindad, y yo sé que ellos, por ejemplo, que falleció un pariente, yo tengo que ser empatible con esta persona y si puedo llevarle una ayuda, si los puedo apoyar. Entonces, ese socialismo que Dios llama no es un socialismo que la sociedad ni el gobierno nos va a imponer, sino es algo que yo como persona tengo que imponerle a mi vida. Entonces, no sé si me gustaría que pensara de esto, ¿verdad? De lo que te digo, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? No te quito más tiempo y nuevamente gracias, Dante, por dedicarte a estos temas. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primera instancia, efectivamente, lo que tenemos es que estos pensadores de la Escuela de Salamanca son parte de la tradición de la Iglesia, también, de la tradición del pensamiento social católico. Y desde esa perspectiva, claro, ellos de forma oral reflejan el depósito de fe que encontramos en la tradición apostólica y en las escrituras apostólicas. De este modo, los principios bíblicos están como trasfondo en este tipo de pensamiento. Por ejemplo, Jesús en Mateo 7:12 dice, hagan a otros como quieren que hagan con ustedes, porque esto es la ley y los profetas. Cuando Jesús, entendamos que Jesús es judío, cuando Jesús dice esto es la ley y los profetas, o sea, decir la ley y los profetas era una forma de hacer referencia a la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces Jesús está como diciendo, toda la enseñanza del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, etcétera, se resume en haz a otros como quieres que hagan contigo. Esta idea básica aplicada a la cuestión social es no vendas a otro más caro de la cuenta. No regatees así de forma excesiva frente a un vendedor que puede tener también necesidad o pobreza. No te aproveches de que el otro necesita algo para vendérselo más caro. No abuses del trabajador, no abuses del migrante, no abuses del empresario. Asimismo, los estados pueden abusar de los empresarios también. Puede pasar eso. Entonces, en realidad sí, estas cosas dimanan de los principios del Evangelio. En cuanto al asunto de hacer un acto de solidaridad, más que socialismo, yo preferiría el término solidaridad. Entiendo que es una aplicación acomodaticia que se está haciendo el término, pero básicamente es eso, ¿no? La caridad o solidaridad para con otros. Esto lo proclama Jesús en Mateo capítulo 25, cuando dice cómo va a ser el juicio final. Dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Vengan, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. O sea, pone la salvación final en términos de las obras de caridad de la gente. Pero por otra parte, esto no descarta de que el Estado pueda tener cierto tipo de intervención, porque el apóstol Pablo en Romanos 13:7 dice, al que le deban tributo, páguenle tributo. En ese contexto, pues Pablo plantea la necesidad o la obligación cristiana de respetar el principio de tributación por parte de los estados, y esto se podría utilizar también para redistribución, ¿no? Y básicamente ese comentario. Vamos con Edgar Mora. Sí, ahí lo escuchan. Ujú. Sí. Dante, la doctrina social de la iglesia prácticamente es la enseñanza de la iglesia para el comportamiento, o sea, la enseñanza que da la iglesia para el comportamiento de nosotros en la sociedad. Se podría decir que es esa enseñanza moral que afecta tanto los temas políticos, económicos, culturales y familiares también, eh,
que de cierta forma la hispanidad recoge porque esa era la forma de ver, digamos, en este caso de los reyes católicos, al crear, al llegar a estas regiones de nuestro continente, y trajeron para nosotros esa parte del respeto de la dignidad humana, el bien común, el principio de solidaridad del que estás hablando, eh, el principio de subsidiariedad también. En fin, una participación social diferente a lo que se venía planteando, bueno, producto también que Occidente en ese entonces sí tenía esa visión, pero en especial los reyes católicos. Ahora, todo esto que hablamos, todo esto que estoy mencionando, viene a ser ese regalo, digamos, de un nuevo mundo para la humanidad. Y ese es el problema que tenemos actualmente. Actualmente, estas corrientes indigenistas nos están volviendo hacia el chamanismo, nos están volviendo hacia lo antiguo, al que existía en nuestro continente antes de la llegada de la hispanidad. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto, digamos, cómo podíamos nosotros trabajar en recuperar todos estos valores que son propios de nuestra cultura? En gran parte lo que toca es labores como la que se está haciendo al presente, ¿no? Con las instituciones que están auspiciando u organizando esta ponencia. Es decir, hacer difusión cultural y combatir la leyenda negra. Por ejemplo, bajo el discurso hispanista, pues básicamente eh, España vino a saquear, a maltratar a los indígenas y a robarles. Fin de la historia. Pues bien, vamos a las fuentes. Por ejemplo, se mencionaba a los reyes católicos. Isabel I, en su testamento, 23 de noviembre de 1504, apunta: concedidas nos fueron por la Santa Sede Apostólica las islas y la tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir. Está hablándose ahí del continente americano, ¿no? Vuelvo a la cita. Nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. Por ello suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija la princesa y a su marido, el príncipe, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia, y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas y por conquistar sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario para que sean tratados con justicia y humanidad, y si sufrieren algún daño, lo repararen. Todo eso que los indigenistas hablan contra la hispanidad y todo eso, pues bien, de que haya habido excesos, abusos, maltratos, etcétera, sí, los ha habido, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero era en una estructura política que tenía mecanismos para reducir o evitar eso. Y al mismo tiempo tenemos a una de sus máximas autoridades, la reina Isabel I, poniendo en su testamento como última voluntad en estos términos tan enfáticos la protección de los justos derechos de los indígenas. Así que para la defensa de la dignidad del habitante indígena, de sus derechos, no se requiere indigenismo, simplemente requerimos hispanismo. Yo hago mías estas palabras de Isabel I y los hispanistas podemos hacer nuestras estas palabras de Isabel I y por tanto, desde el hispanismo, defender la dignidad y derechos de los indígenas sin necesidad del indigenismo, porque con el hispanismo tenemos ya de sobra para hacerlo. Vamos ahora con Instituto Tomás Moro. Hola Dante, saludos, buenas tardes, bueno, y saludos a todos. Mi nombre es Luis Fernando Calvo, soy coordinador, director del Instituto Tomás Moro con sede en San José, Costa Rica. Que tengo una duda, es un tema que le he venido dando un poco de cabeza y perdona si no está tan enmarcado en el tema, pero tiene relación, ciertamente. Quisiera por favor, una descripción tuya sobre
¿cuál sería o cuáles serían las diferencias principales entre el Evangelio Social Católico, o perdón, el Magisterio Social Católico preconciliar y posconciliar? Digamos, si pudieras sintetizar en algunos aspectos, ¿cuáles serían las principales diferencias entre uno y otro? Gracias. A ver, yo no veo unas diferencias marcadas en términos de principios. Lo que veo sí puede ser unas diferencias en términos de modos de expresión, uno, y dos, que los documentos magisteriales posconciliares, hablo fundamentalmente de las encíclicas del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y más recientemente Francisco, a veces son un poco más dados a comentar asuntos de coyuntura actual o global. En cambio, los documentos anteriores, si bien comentaban esos asuntos, así que no es una diferencia radical ni demasiado marcada, no lo hacían tanto como los documentos más recientes. Ahora, en términos de principios, yo no veo una diferencia marcada. De hecho, posconciliar, si se quiere hablar en esos términos, es el documento Centesimus Annus, la encíclica de Juan Pablo II de 1991, la cual conmemora los 100 años, por eso se llama así, de la encíclica Rerum Novarum, que sería como la primera encíclica, ¿no? En ese contexto del Papa León XIII. Y el Papa León XIII, pues es un papa recontra antimodernista y todo ello. Si ustedes ven otros documentos del Papa León XIII, en su encíclica Libertas, él le da durísimo al liberalismo, no solo económico, o ni siquiera se enfoca tanto en el económico, sino sobre todo en el teológico y el filosófico. Entonces estamos hablando de un papa fuertemente antimodernista, el Papa León XIII. Pues bien, Juan Pablo II en la Centesimus Annus básicamente recoge esos principios y procura aplicarlos a la situación actual y explícitamente dice que la doctrina social de la Iglesia es parte de la tradición con T mayúscula y que los pasos avanzados por León XIII en la encíclica Rerum Novarum conservan hoy su validez. En esos términos, textualmente, conservan hoy su validez. Estos pasos conservan hoy su validez. Son palabras textuales de Juan Pablo II en la Centesimus Annus. Este, pero hay variaciones de lenguaje, eso sí. Una cosa es el modo de lenguaje que uno puede leer en la Cuadragésimo Anno o en la Rerum Novarum, y otro el tipo de lenguaje que uno puede leer a veces, por ejemplo, en Fratelli Tutti del Papa Francisco. Pero en términos de los principios magisteriales vinculantes, es una continuidad, como ya apuntaba Juan Pablo II. Vamos Gracias. con Jorge Sánchez. Listo, gracias. Disculpa, pues soy muy preguntón. A ver, Dante, volviendo ahora a los tiempos actuales, veo que eres catedrático y eso es algo que me interesa mucho, tu opinión muy personal de lo que se está viviendo ahorita en las universidades, qué es lo que está pasando con los muchachos o cuál es tu visión de lo que está pasando y de como hispanistas, aparte de la educación y el fomento de lo que ya empezamos a hacer, ¿qué es para tu forma de ver qué es lo que nos haría falta, ¿no? Este es un tema muy, muy fundamental, o sea, que me interesa mucho entender a fondo, o sea, si quieres algo hasta personal, ¿no? De la parte tuya, ¿no? Y muchas gracias otra vez por esta plática. Cuestiones dan para conferencias enteras, la situación de los jóvenes universitarios actuales y al mismo tiempo recomendaciones para una más efectiva lucha del hispanismo en el contexto actual. Pero por decir algo breve, primero, yo en gran parte marcaría la problemática de los jóvenes universitarios al presente en términos de lo que es la posmodernidad. La posmodernidad suele ser formulada, como hace el filósofo francés François Lyotard, como la muerte de los grandes relatos o la muerte de los metarrelatos. Es decir, ya no se cree en un gran proyecto de desarrollo como el marxismo propugnaba, de que solucionamos la vida social por medio de hacer una revolución violenta. No se cree en el positivismo, de que por medio de la ciencia y la técnica vamos a construir una sociedad de hombres buenos y felices, como plantearía el discurso del espíritu positivo de este filósofo francés Auguste Comte. No se cree
entonces en los grandes relatos, tampoco se cree en las grandes religiones, ¿no? Sin embargo, en medio de todo eso, de la muerte de los metarrelatos y del relativismo en que se vive, el relativismo moral, el relativismo epistemológico, el relativismo filosófico, el relativismo teológico, sí, los jóvenes viven ahí, pero al mismo tiempo eso es una situación miserable. Y ellos mismos se dan cuenta. Y eventualmente por eso ciertos jóvenes despiertan y quieren buscar algo firme. Eh, el famoso sociólogo polaco Zygmunt Bauman habla de nuestra sociedad como una sociedad líquida, donde no hay algo sólido. Pero hay jóvenes que en medio de todo lo líquido ya están hartos y quieren buscar algo sólido. Y no hay nada más sólido que Dios, el ser subsistente. Y sólidamente en Jesucristo y en el magisterio de la iglesia, algo firme, como dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, fundamento y pilar, baluarte, columna de la verdad, algo sólido. Entonces, frente a la confusión del joven posmoderno, el propio joven posmoderno entra en una situación de angustia y búsqueda, y por eso es que muchos jóvenes terminan uniéndose a la causa hispana, porque ahí ven ideales y están hartos de un mundo sin ideales, o se comprometen con la fe católica, sobre todo el estilo más tradicional. No digo necesariamente tradicionalista, hablo del término tradicional, que creo que basta y sobra para esto. La auténtica tradición católica con T mayúscula, ese catolicismo tradicional es el que está teniendo más fuerza en su crecimiento. Las formas modernistas de catolicismo no, porque es más de lo mismo y los jóvenes en medio de la miseria posmoderna buscan algo diferente y un catolicismo modernista no lo es. Lo que tenemos que propugnar es un catolicismo tradicional. Y cuando digo tradicional me refiero a hacer valer la antorcha de la tradición. No hablo aquí en términos de hablar de posconciliar o preconciliar, ese no es mi punto. Hablo del enemigo del modernismo, propiamente, que es un cáncer que está difundido de muchos modos. Cada uno podrá tener su propio diagnóstico de dónde influye el modernismo y si quiere puede hablar de lo conciliar o preconciliar. Ese no es mi punto ni objeto de esta conferencia. Pero lo que sí quiero decir, por tanto, es que lo que yo sugeriría a la causa hispanista es que ponga a Dios primero. España fue grande porque puso a Dios primero, no porque puso a la hispanidad primero. Y desde esa perspectiva, la hispanidad debe entenderse como hispanocatolicidad. Y este catolicismo debe mostrarse con su tradición con T mayúscula. Y ese catolicismo debe mostrarse con su tradición con T mayúscula. Y así será más fuerte y persuasivo. Y será esa columna firme que requieren los jóvenes en medio de un mundo líquido. Y bueno, eso era un poco lo que quería presentarles. Ya por mi parte, tengo que ir cerrando ahí porque mis niños también me necesitan por allá. Ya los estoy escuchando. Pues muchísimas gracias, Dante, por la oportunidad de escucharte, de que compartieras con nosotros pues tu conocimiento, la forma en que has planteado esa doctrina social de la Iglesia desde un punto de vista de la hispanidad. Seguro que todos hemos aprendido mucho con ello. Voy a pasar la palabra a Santiago, pues también quiere despedir él. Sí, Ángel, gracias, gracias por la ponencia que ha dado Dante, ha sido muy ilustrativa. Y ha dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que a todos nos ha quedado en la cabeza. Por ejemplo, ha concluido con la palabra hispano-catolicidad y de poner justamente la catolicidad en la hispanidad. Eh, el pensador e historiador Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco, arequipeño, mencionaba también en su obra Peruanidad que no existía la peruanidad sin la catolicidad. O sea, ponía a Dios en el centro justamente de la ideología, ¿no? Incluso incluía la peruanidad dentro de la hispanidad. Por ende, se habla de peruanismo, que está incluido dentro del hispanismo. O, por ejemplo, el historiador de la Puente Candamo, él mencionaba la unión de la herencia andina del imperio incaico, ¿no? Y contó con
monarquía hispánica católica, ¿no? Y en esto él hacía énfasis en decir que nuestra historia no era una historia falsa, no era una historia accidentada o tergiversada, ¿no? Sino porque muchas veces, ya que se mencionaba las juventudes, se explica en Reddit o se intenta justamente hacer creer que mejor hubiese sido que nos hubiese conquistado otros imperios, ¿no? Porque no tienen conciencia exactamente de lo que significó este proceso. Se ha hablado, por ejemplo, del virrey Toledo, de lo que hizo, de las gestiones que hizo en el siglo XVI, ¿no? Y eso prácticamente hablamos de un pacto toledano que subsistió, bueno, ya para el siglo XVIII, porque hablamos también de la rebelión de Condorcanqui, ¿no? Donde hubo prácticamente una fractura. Y a la vez ha dado ejemplos también, por ejemplo, como los de eh, María Roca, pero la historiadora española, ¿no? De lo que pasó, lo que describía en el año 1804, cómo era el trato o cómo era el trabajo justamente de los indígenas de Nueva España, a diferencia de los que laboraban en las minas de Londres o en las minas de Inglaterra. Entonces, me parece muy interesante rescatar esto para de esa manera poder determinar y seguir concluyendo justamente en la importancia de la catolicidad de los principios filocristianos en nuestras doctrinas. Actualmente existe, digamos, una deficiencia de valores en muchos movimientos políticos e ideológicos porque ya no se mira justamente estos principios filocristianos. Se ha dejado de lado. Entonces, este tipo de ponencias, este tipo de conferencias son básicamente para rescatar estos principios y a la vez también emplazar, por ejemplo, a Dante, ya que ha mencionado de su bibliografía, de sus libros, porque nos explique en otra ocasión quizá el libro donde habla de la economía del virreinato, que considero que va a ser también muy ilustrativo y también enfocándonos en lo que sucedió en el virreinato peruano. Muy agradecido por la ponencia, muy agradecido por las personas que se han dado cita, ¿no? En esta exposición de Dante y a la vez a aquellas personas que nos van a ver posteriormente en las redes sociales y en el YouTube. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, ya estamos en contacto para en futuras ocasiones encontrarnos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, hasta luego.